Cuando escuché "No eres ni la mitad de tu hermana", el sonido del salón se apagó aunque la música seguía sonando, y en ese segundo entendí que mi cumpleaños acababa de cambiar de forma irreversible. El vaso que tenía en la mano tembló apenas, suficiente para que yo misma lo notara, mientras alrededor continuaban las sonrisas, las luces cálidas y el murmullo incómodo de quienes no sabían dónde mirar. Todo estaba listo para el brindis y no podía fallar, porque ese momento marcaba el centro exacto de la noche. Había llegado horas antes para que nada se saliera de control, cuidando cada detalle como si fuera una escena ensayada, acomodando la mesa, revisando el pastel, repitiéndome que sería una celebración tranquila, sin tensiones visibles, sin errores. Desde la mañana sentía una presión rara en el pecho, una urgencia que no sabía explicar, como si algo estuviera a punto de romperse aunque aún no mostrara señales claras. El reloj avanzaba y yo necesitaba que ese minuto saliera perfecto. Alguien bajó el volumen de la música, otro acomodó una silla, y el silencio empezó a pesar más de lo normal. Las miradas se concentraron en mi espalda mientras yo seguía frente a las velas encendidas, pensando que si ese instante se salía del guión, no habría manera de volver atrás. No era solo una fiesta, era una prueba, aunque nadie lo dijera en voz alta. Respiré despacio para mantener el control, recordando otras reuniones parecidas, otros comentarios disfrazados de broma, otras comparaciones que siempre aparecían en momentos supuestamente felices. Esta vez, sin embargo, el presentimiento era distinto y más fuerte. Algo se alineaba para obligarme a reaccionar. Ajusté los hombros, acerqué el vaso a los labios y conté mentalmente, sabiendo que ese segundo exacto decidiría mucho más que un deseo. Afuera pasaban coches, adentro alguien reía nervioso, y yo me prometí no fallar, aunque ya sabía que después de ese instante nada volvería a sentirse igual. El sonido del timbre cortó el ambiente justo cuando el brindis estaba por empezar. No fue fuerte ni insistente, pero logró detener cada movimiento dentro del salón como si alguien hubiera dado una orden silenciosa. Nadie esperaba visitas a esa hora y mucho menos durante una celebración cerrada. Por eso varias miradas se cruzaron sin decir nada mientras yo dejaba el vaso sobre la mesa y avanzaba con calma hacia la entrada, manteniendo el mismo gesto tranquilo que había practicado toda la noche. Al abrir la puerta encontré a un hombre con carpeta en mano, expresión neutra y voz medida, que preguntó por mí usando mi nombre completo, como si confirmara un dato administrativo y no interrumpiera una fiesta. Dijo venir por un asunto pendiente, aclarando que no tomaría mucho tiempo, aunque su presencia ya había alterado el ritmo de todo lo que estaba ocurriendo detrás de mí. No levantó el tono ni explicó demasiado, solo repitió que necesitaba verificar información en ese momento. Pedí un segundo, cerré la puerta con cuidado y regresé al centro del salón, notando cómo el murmullo regresaba en forma de susurros cortos. Expliqué que se trataba de una revisión rápida, nada grave, nada urgente, aunque sabía que esa palabra ya flotaba en el aire desde antes. Nadie protestó, pero el silencio volvió a instalarse mientras yo tomaba mi bolsa y revisaba mentalmente cada detalle que pudiera necesitar. El hombre se presentó como parte de un proceso formal, mencionó registros, fechas y una notificación previa que, según él, había sido enviada semanas atrás. Su lenguaje era correcto, distante, sin acusaciones directas, pero con una firmeza que no dejaba espacio para postergar. Aclaró que no estaba ahí para discutir, solo para confirmar, y que su informe debía cerrarse esa misma noche. Escuché sin interrumpir, asentí cuando fue necesario y respondí solo lo justo, cuidando cada palabra para no abrir frentes innecesarios. No sentí pánico ni sorpresa, solo una concentración absoluta en mantener el control frente a una situación que claramente venía de fuera y que no dependía de emociones ni explicaciones personales. Todo se movía dentro de reglas que alguien más había establecido. Desde el salón llegaban fragmentos de conversaciones apagadas, risas forzadas y el sonido leve de una silla arrastrándose, señales claras de que la fiesta había quedado en pausa. El hombre revisó documentos, tomó notas y repitió que su presencia no implicaba un problema inmediato, aunque tampoco descartaba ajustes posteriores. Usó palabras vagas, precisas a la vez, que dejaban claro que el proceso seguiría avanzando con o sin mi comodidad. Firmé una hoja, recibí una copia y escuché la indicación de estar atenta a futuras comunicaciones. Nada más. Sin amenazas directas, sin escenas, sin explicaciones largas. Cuando se retiró,
El pasillo quedó en silencio y yo cerré la puerta con la misma calma con la que la había abierto, consciente de que algo había sido activado aunque nadie más lo entendiera todavía. Regresé al salón, retomé mi lugar frente a la mesa y levanté el vaso otra vez, como si la interrupción hubiera sido solo un corte técnico. Las velas seguían encendidas, pero ahora el tiempo ya no jugaba a favor de nadie. Algo externo había entrado en la escena, y aunque yo seguía en control, sabía que ese sistema no se detenía solo porque fuera mi cumpleaños. La carpeta quedó sobre la mesa cuando todos empezaron a moverse otra vez, como si el simple acto de acomodar platos pudiera borrar lo ocurrido. Esperé a que el ruido bajara, tomé los papeles y me fui a la cocina con la excusa de buscar algo, sabiendo que necesitaba leer con atención cada línea sin interrupciones. No había enojo ni ansiedad, solo una sensación clara de que aquello no era un error ni una coincidencia. El documento tenía sellos oficiales, números de folio y una fecha que reconocí de inmediato porque coincidía con un trámite que había iniciado meses atrás. Aparecía mi nombre completo, mi firma digital y una referencia a una solicitud complementaria que yo nunca había presentado. El lenguaje era técnico, neutro, escrito para cerrar procesos, no para explicar historias personales. Cada párrafo confirmaba que alguien más había actuado usando información que solo existía dentro de mi círculo más cercano. Avancé línea por línea hasta encontrar un nombre que conocía demasiado bien, acompañado de una relación clara y formal. No estaba escondido ni disfrazado, aparecía como contacto autorizado, con facultad para gestionar movimientos administrativos en mi nombre. No había acusaciones ni advertencias, solo registros fríos que mostraban una intervención directa dentro de un sistema que no cuestiona intenciones, solo valida datos. Revisé las fechas y noté un patrón preciso, siempre cercano a eventos familiares importantes, siempre después de reuniones donde se hablaba de logros, comparaciones y expectativas. Ningún registro mostraba urgencia real, pero todos coincidían en modificar condiciones que afectaban mi margen de decisión. El sistema aceptó cada solicitud porque cumplía con los requisitos mínimos, sin saber quién estaba realmente detrás. Seguí leyendo hasta encontrar un anexo con movimientos anteriores, solicitudes similares hechas en otros contextos y con el mismo lenguaje administrativo. Cambiaban las áreas, cambiaban los formatos, pero el tono era idéntico, como si alguien hubiera aprendido a operar dentro de esos espacios sin dejar huella emocional. No se trataba de improvisación, era un método repetido con paciencia. Desde el salón llegaba el sonido lejano de risas retomadas, copas chocando y comentarios sueltos que fingían normalidad. Nadie parecía notar que, en esa cocina, todo estaba tomando forma con claridad absoluta. No había dudas ni versiones enfrentadas, solo hechos ordenados que mostraban una intención constante de intervenir sin confrontar directamente. Cerré la carpeta y entendí que aquello no había empezado esa noche ni terminaría con un brindis. El nombre, la relación y los registros confirmaban que alguien cercano había usado el sistema para mantener control sin exponerse. No hacía falta interpretar emociones ni buscar explicaciones personales, los documentos ya hablaban por sí solos. Guardé los papeles en mi bolsa, respiré hondo y regresé al salón con el mismo gesto tranquilo. La música volvió a subir y las velas seguían encendidas, pero ahora yo sabía que no estaba frente a un malentendido. Era una operación silenciosa, sostenida en el tiempo, validada por oficinas que no preguntan por qué. Y eso cambiaba por completo lo que venía después. Los días siguientes avanzaron con una normalidad engañosa, como si nada hubiera cambiado después de aquella noche, pero bastó una notificación breve para confirmar que el proceso no se había detenido con la visita inesperada. El mensaje era corto, impersonal, con un asunto genérico que hablaba de actualización de datos, aunque la fecha coincidía exactamente con uno de los registros que había visto en la carpeta. No decía quién lo había solicitado, solo indicaba que el movimiento ya estaba en curso. Entré al portal correspondiente desde mi computadora, revisé el historial y encontré una modificación reciente que yo no había iniciado. El lenguaje era idéntico al del documento anterior, las palabras estaban colocadas en el mismo orden y los campos se habían llenado siguiendo el mismo patrón técnico. Cambiaba el área, cambiaba la dependencia, pero el método era el mismo. No había error humano ni confusión del sistema, era una repetición clara.
Solicité información adicional y recibí una respuesta automática que confirmaba la validez del trámite, señalando que contaba con autorización previa registrada meses atrás. Esa autorización llevaba el mismo nombre, la misma relación y la misma firma que ya conocía. No había espacio para interpretación, todo estaba alineado para avanzar sin necesidad de mi presencia directa. Días después ocurrió algo similar en otro contexto distinto, esta vez relacionado con un servicio que yo manejaba de forma independiente. La notificación llegó temprano, con un tono cordial que informaba ajustes administrativos necesarios para cumplir con nuevas disposiciones internas. Al revisar el detalle, apareció otra solicitud complementaria que yo no había enviado, aprobada sin obstáculos porque cumplía con los requisitos mínimos. El lenguaje volvió a repetirse, preciso, neutro, distante. Empecé a anotar fechas, horas y áreas involucradas, y el patrón se hizo evidente con rapidez. Cada intervención ocurría después de encuentros familiares importantes, celebraciones, reuniones o momentos donde se hablaba de expectativas y comparaciones. No era impulsivo ni desordenado, era constante y calculado, siempre usando sistemas que no preguntan por motivaciones personales. En una tercera ocasión, el proceso se repitió dentro de una institución diferente, con otro formato y otro canal, pero con la misma estructura administrativa. El mensaje indicaba que una revisión estaba en marcha y que cualquier inconformidad debía presentarse por escrito dentro de un plazo específico. Revisé el origen y encontré de nuevo el mismo nombre vinculado como contacto autorizado. Nadie me llamó, nadie explicó nada, simplemente avanzó. Cada evento empeoraba la situación porque reducía mis márgenes de acción y acortaba los tiempos de respuesta. Los sistemas no se contradecían entre sí, al contrario, parecían reforzarse, aceptando solicitudes cruzadas que terminaban por limitar mis opciones sin necesidad de una confrontación directa. Todo estaba diseñado para que pareciera normal, casi rutinario. Intenté detener uno de los procesos siguiendo los canales formales, envié correos, llené formularios y pedí aclaraciones, pero la respuesta siempre regresaba al mismo punto. La solicitud cumplía con los criterios, la autorización estaba vigente y el trámite continuaría su curso. Nadie evaluaba el contexto, solo verificaban que los datos coincidieran. Mientras tanto, en el entorno cercano, las conversaciones seguían su curso habitual, con comentarios que parecían inofensivos pero que ahora sonaban distintos. No había amenazas abiertas ni discusiones directas, solo una sensación persistente de que algo se estaba cerrando sin que yo pudiera intervenir a tiempo. La escalada no era ruidosa, era silenciosa y constante. Un cuarto evento confirmó que no se trataba de casos aislados. Esta vez, el aviso llegó por una vía distinta, con un formato nuevo pero con el mismo fondo. Se informaba sobre un ajuste pendiente que debía aplicarse de inmediato para evitar inconsistencias futuras. Al revisar el historial, encontré otra vez la misma secuencia: solicitud, validación automática, avance del proceso. Todo encajaba demasiado bien. No había emoción en los documentos, solo hechos acumulándose uno sobre otro. Cada repetición reforzaba la anterior y dejaba menos espacio para maniobrar. El sistema funcionaba exactamente como había sido diseñado, aceptando intervenciones de alguien que conocía los tiempos, los formularios y los puntos ciegos. Al cerrar esa última notificación entendí que la intención no era corregir errores ni resolver problemas, sino establecer un control progresivo usando reglas impersonales. No hacía falta confrontación ni explicaciones, bastaba con repetir el mismo movimiento en distintos espacios hasta que la situación se volviera irreversible. Y lo más claro era que todo seguía avanzando, con o sin mi consentimiento explícito. La acumulación de avisos terminó por converger en una sola notificación que llegó sin urgencia aparente, pero cuyo contenido dejaba claro que las decisiones ya no estaban en mis manos. El mensaje hablaba de una resolución preliminar, de ajustes necesarios para unificar criterios y de medidas que se aplicarían de forma automática si no existía oposición válida dentro del plazo establecido. No pedía mi opinión ni solicitaba una reunión, solo informaba que el sistema avanzaría. Al abrir el archivo adjunto encontré un resumen de movimientos previos, ordenados con precisión, donde cada trámite aparecía conectado con el siguiente como piezas de una misma secuencia. No había contradicciones ni errores formales, todo estaba correcto desde el punto de vista administrativo.
Mi nombre figuraba en cada página, pero mi voz no aparecía en ninguna parte. Los documentos hablaban por mí sin preguntarme nada. El texto señalaba que, debido a la información registrada, ciertas facultades quedaban suspendidas de manera temporal mientras se completaba la revisión general. No explicaba cuánto tiempo duraría ni qué criterios se usarían para revertirlo. Solo indicaba que el proceso era estándar y que se aplicaba cuando existían solicitudes previas validadas por el sistema. Todo estaba escrito con un lenguaje neutral que no dejaba espacio para discutir intenciones. Intenté responder usando los canales formales, cargué aclaraciones y solicité que se tomara en cuenta mi posición, pero cada envío regresaba con la misma confirmación automática. El sistema acusaba recibo y señalaba que la información sería integrada al expediente, sin garantizar cambios inmediatos. Nada se detenía. Cada hora que pasaba acercaba más la aplicación definitiva de las medidas. Días después llegó otra comunicación, esta vez más concreta, indicando que, al no existir objeciones suficientes dentro del marco establecido, se procedería con la implementación total de lo señalado. El mensaje incluía fechas, números de expediente y referencias cruzadas con otros procesos abiertos en distintas áreas. Todo estaba conectado. No se trataba de un solo trámite, era un cierre general. Revisé los anexos y entendí el alcance real del riesgo. Las decisiones tomadas sin mi participación afectaban directamente mi capacidad de operar, de firmar, de modificar condiciones básicas que hasta entonces había manejado con autonomía. No era simbólico ni menor, era la posibilidad real de perder control sobre aspectos esenciales de mi vida administrativa. Y todo estaba ocurriendo sin una sola confrontación directa. El nombre que ya conocía aparecía de nuevo, esta vez como referencia histórica que justificaba la continuidad del proceso. No decía que esa persona decidiera nada en ese momento, solo mostraba que su intervención pasada había sido suficiente para activar mecanismos que ahora avanzaban solos. El sistema no distinguía entre intención y consecuencia, solo ejecutaba. Busqué alternativas dentro de los mismos canales, revisé reglamentos, leí procedimientos y confirmé que, en ese punto, las opciones eran limitadas. La estructura estaba diseñada para confiar en registros previos y para reducir la intervención humana al mínimo. No había a quién convencer ni a quién explicar el contexto completo. Todo se resolvía en función de documentos ya aceptados. El tiempo empezó a jugar en contra. Cada día que pasaba consolidaba decisiones que luego serían más difíciles de revertir. Las notificaciones seguían llegando con un tono amable, casi tranquilizador, pero el fondo era claro, el sistema estaba cerrando filas. No había amenazas explícitas, solo la certeza de que, si no ocurría algo distinto, el resultado sería definitivo. En el entorno cercano nadie parecía notar la gravedad de lo que estaba pasando. Las conversaciones seguían su curso normal, los comentarios cotidianos continuaban y la vida social no mostraba señales de cambio. Todo el peso recaía en expedientes digitales que avanzaban en silencio. Esa era la parte más dura de aceptar. La derrota no sería pública ni dramática, sería administrativa y silenciosa. Al final de esa semana recibí el aviso que confirmaba el punto más bajo. La resolución provisional se convertía en aplicable y las condiciones quedaban formalmente modificadas. No era todavía el final absoluto, pero el margen se había reducido al mínimo. Cerré el documento sabiendo que estaba a un paso de perderlo todo sin haber levantado la voz, sin escenas, sin conflictos visibles, solo por decisiones tomadas en espacios donde yo no estaba sentada. Y aún así, algo quedaba claro. Si el sistema había sido usado para avanzar sin mí, también tendría que existir una forma de hablarle en su propio lenguaje. No era una certeza, solo una posibilidad mínima, pero en ese punto era lo único que quedaba abierto. La única opción real era dejar de reaccionar y empezar a documentar. Así que ordené todo como si no fuera mi propia historia, sino un expediente más dentro del sistema. Abrí una carpeta digital nueva y separé cada evento por fecha, área y tipo de trámite, cuidando que nada quedara fuera. No escribí opiniones ni explicaciones personales, solo datos verificables que cualquiera pudiera seguir sin contexto previo. El primer paso fue reconstruir la línea de tiempo completa. Coloqué la fecha del trámite inicial, añadí los movimientos posteriores y marqué los momentos exactos en los que se activaron procesos sin mi intervención directa.
Cada registro tenía un folio, cada folio una hora, y cada hora coincidía con solicitudes hechas desde el mismo punto de acceso. No era una suposición, era una coincidencia técnica repetida demasiadas veces. Después recuperé correos automáticos, acuses de recibo y notificaciones previas que había guardado sin darles demasiada importancia. Al ponerlos uno junto a otro, el patrón quedó claro incluso para alguien externo. El mismo lenguaje, las mismas estructuras y los mismos campos llenados con idéntica lógica administrativa. Nada estaba fuera de norma, pero todo estaba conectado. Solicité copias certificadas de los movimientos clave y recibí respuestas en plazos distintos, lo cual también quedó registrado. Anoté cada demora, cada respuesta parcial y cada confirmación genérica. No reclamé, no exigí, solo pedí información siguiendo los procedimientos formales. Eso permitió que el expediente creciera sin levantar alertas innecesarias. Con los documentos completos, armé un resumen técnico donde no mencioné nombres propios en la introducción, solo describí los hechos en orden cronológico. Señalé las coincidencias de acceso, las autorizaciones cruzadas y la activación automática de medidas derivadas de solicitudes previas. Todo estaba sustentado con fechas, números y referencias claras. No había interpretación, solo lectura. Presenté el expediente ante la instancia correspondiente usando el canal adecuado, cuidando que la solicitud estuviera formulada como una revisión de consistencia administrativa y no como una queja personal. Eso cambió el tono de la respuesta. Por primera vez, alguien pidió tiempo para analizar el caso completo en lugar de enviar una confirmación automática. Días después llegó una notificación distinta. El lenguaje seguía siendo formal, pero ya no era genérico. Indicaba que el expediente había sido recibido para evaluación y que, durante ese periodo, ciertas medidas quedarían en observación. No se prometía una solución, pero se reconocía que existían elementos suficientes para revisar el proceso. Era un cambio pequeño, pero real. Me pidieron información adicional sobre algunos accesos específicos y la entregué de inmediato, incluyendo capturas de registros y coincidencias horarias. No añadí comentarios, solo adjunté archivos con referencias claras. Cada respuesta se integró al expediente sin objeciones. El sistema empezaba a escuchar porque hablaba en su propio idioma. En una segunda comunicación, se mencionó que ciertas autorizaciones serían verificadas de manera interna para confirmar su alcance real. Esa frase marcó un punto de quiebre. Hasta entonces, las autorizaciones se habían aceptado sin cuestionamiento. Ahora alguien estaba revisando si correspondían exactamente a lo que se había ejecutado después. El análisis tomó tiempo, pero el avance era constante. Las notificaciones dejaron de ser automáticas y empezaron a incluir nombres de áreas responsables. No había promesas ni disculpas, solo confirmaciones de que el caso seguía abierto y en revisión activa. Eso significaba que el proceso ya no avanzaba solo. Cuando finalmente llegó el informe preliminar, el tono fue claro y medido. Se señalaba que, con base en la documentación presentada, existían inconsistencias en la aplicación de ciertas medidas derivadas de autorizaciones previas. No se hablaba de intenciones ni de conflictos personales, solo de procedimientos que no correspondían exactamente con los alcances registrados. Ese informe no resolvía todo, pero suspendía la aplicación definitiva de varias decisiones que me habían dejado al límite. El sistema había cambiado de postura porque los hechos estaban ordenados, fechados y verificados. No fue una victoria emocional ni inmediata, fue un giro técnico provocado por pruebas objetivas. Entendí entonces que el control no se recupera levantando la voz, sino obligando a los sistemas a mirarse a sí mismos. Cada documento presentado había cumplido su función, cada dato había encontrado a la autoridad correcta. El poder empezaba a moverse de lugar, no porque alguien sintiera empatía, sino porque los registros ya no podían ignorarse. Todavía no era el final, pero por primera vez desde aquella noche, el proceso había dejado de cerrarse sobre mí. Ahora estaba abierto, bajo revisión, y eso lo cambiaba todo. La respuesta final llegó sin anuncio previo, integrada en un correo con asunto neutro que no anticipaba nada fuera de lo común. No hubo llamadas ni advertencias, solo un archivo adjunto y un mensaje breve indicando que el proceso de revisión había concluido conforme a los lineamientos establecidos.
Abrí el documento con la misma calma con la que había leído cada notificación anterior, sabiendo que, en ese punto, todo dependía de lo que estuviera escrito ahí. El informe comenzaba con un resumen técnico de los hechos, enumerando los trámites revisados, las fechas clave y los criterios utilizados para el análisis. No había referencias personales ni narrativas externas, solo una exposición ordenada de movimientos administrativos evaluados en conjunto. El lenguaje era preciso y directo, señalando que ciertas autorizaciones habían sido aplicadas de forma extensiva más allá de su alcance original. A continuación, el documento establecía que, tras la revisión interna, se determinaba la corrección parcial de las medidas implementadas. Algunas decisiones quedaban sin efecto inmediato, mientras que otras serían ajustadas para alinearse estrictamente con los registros válidos. No se hablaba de errores intencionales ni de responsabilidades individuales, solo de la necesidad de restablecer coherencia dentro del sistema. El cambio más relevante aparecía en un apartado específico donde se confirmaba la restitución de facultades que habían sido suspendidas durante el proceso. Esa restitución no se presentaba como una concesión, sino como una consecuencia lógica de la revisión. El sistema reconocía que ciertos límites habían sido aplicados sin sustento suficiente y, por lo tanto, debían revertirse. Más adelante, el informe indicaba que las autorizaciones previas quedaban acotadas a partir de ese momento, restringiendo su uso futuro a los términos exactos registrados originalmente. Eso implicaba que ya no podrían utilizarse como base para nuevas intervenciones amplias ni para activar procesos automáticos adicionales. El control regresaba a un marco claro y verificable. El nombre que había aparecido desde el inicio se mencionaba solo una vez, dentro de un apartado histórico que aclaraba su participación limitada a trámites específicos y cerrados. No había señalamientos ni sanciones públicas, simplemente una redefinición formal de alcances. El sistema no castigaba, corregía. El cierre del documento incluía una resolución administrativa definitiva que daba por concluido el expediente de revisión. Se establecía que, a partir de esa fecha, cualquier modificación futura requeriría validación directa y expresa, eliminando la posibilidad de movimientos indirectos. Todo quedaba asentado con números de oficio, firmas digitales y sellos correspondientes. Al terminar de leer, no sentí euforia ni alivio inmediato, solo una claridad profunda. El proceso había terminado de manera formal y ordenada, sin escenas ni discursos, exactamente como había avanzado desde el inicio. El control no regresaba como un favor, sino como un ajuste estructural dentro de un sistema que finalmente se había visto obligado a mirarse. Los días siguientes confirmaron la resolución. Las plataformas reflejaron los cambios, las notificaciones cesaron y las condiciones volvieron a un estado operativo estable. No hubo comunicados adicionales ni explicaciones externas. El sistema corrigió el curso y siguió adelante. En el entorno cercano, nada cambió de forma visible. Las conversaciones continuaron, las reuniones siguieron ocurriendo y la vida cotidiana mantuvo su ritmo habitual. Nadie anunció una derrota ni reconoció una pérdida de control, porque no hacía falta. La consecuencia no era pública ni emocional, era estructural. Con el tiempo entendí que esa era la única forma en que podía terminar. No con una confrontación directa ni con palabras finales, sino con una resolución oficial que cerraba el ciclo y dejaba límites claros. El sistema había hablado, había corregido y había seguido su camino. Aquella frase dicha en mi cumpleaños ya no tenía peso administrativo ni capacidad de acción. No porque hubiera sido desmentida en voz alta, sino porque había perdido su efecto real. El control se había redistribuido sin ruido, sin venganza y sin necesidad de explicar nada más. Y así terminó todo, no con aplausos ni con disculpas, sino con un documento final que devolvió el equilibrio y dejó claro que, incluso en silencio, los registros correctos pueden cambiar el rumbo completo de una historia.